Hola, Hola. bienvenidas y bienvenidos al canal Historia. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Aldo Marchesi, profesor de la Universidad de la República e investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Sus trabajos se centran en diversos aspectos de la historia latinoamericana y uruguaya, con investigaciones en los dominios de la historia del tiempo presente, la historia política, los procesos de violencia política y el autoritarismo. El profesor Aldo visita la UFMG como invitado del seminario 1964 y la dictadura militar en el marco transnacional, Nuevas Perspectivas Historiográficas, organizado por el Laboratorio de Historia del Tiempo Presente. Su producción académica incluye el libro Latin America's Radical Left, Rebellion and Cold War in the Global 1960s, editado por Cambridge University Press en 2017 y traducido al castellano como Hacer la Revolución, Guerrillas Latinoamericanas de los años 60 a la caída del muro, lanzado por Siglo XXI en 2019, y las dos versiones del libro resultan de la tesis doctoral defendida en la New York University en 2012. También del artículo The New Latin American Left in a Polarized Cold War, The Story of Vivian Trias, publicado en la revista Cold War History en 2022. Además del artículo Escribiendo la Guerra Fría Latinoamericana entre el sur local y el norte global, publicado en la revista Estudios Históricos en 2017. Este trabajo y también el libro que resulta de la tesis doctoral serán el tema principal de nuestra conversación. Profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Bueno, Aldo, me gustaría empezar hablando de tu artículo Escribir la Guerra Fría Latinoamericana. En la introducción, vos analizás la importancia que la noción de historia global está adquiriendo en el panorama académico latinoamericano. Sin embargo, para hablar realmente de una historia global, es imprescindible cuestionar las interpretaciones que sitúan las experiencias de las sociedades del llamado norte global como universales, mientras que las experiencias del sur global son vistas como meramente locales. ¿Cómo afecta esta desigualdad a la producción historiográfica de los países del sur global y cómo podemos combatirla? Bueno, es un artículo que ya tiene varios años y en el cual yo trabajaba este problema de que existe como cierta moda, cierta conciencia de que la historia necesita trascender las barreras nacionales, expandirse en reflexiones y en metodologías transnacionales y también pensarse en forma global. Pero en aquel momento encontraba como un riesgo, que creo que sigue estando, donde de alguna forma las narrativas sobre esas nuevas historias globales siempre se producen desde el norte y tienen una matriz fuertemente eurocéntrica. O sea, hay veces que terminan, no todas, pero hay veces que terminan siendo nuevos relatos eurocéntricos, nuevas historias universales, adaptadas, pero con una matriz fuertemente eurocéntrica. Y en general en el mundo académico, que es un mundo, los académicos tenemos una contradicción, porque por un lado estamos cada vez más globalizados, cada vez todos participamos en instancias, cada vez viajamos más, cada vez participamos de revistas de otros países, pero de todos modos hay un problema grande en el sentido de la producción académica, donde los lugares centrales de producción académica siguen siendo en el norte, y eso genera ciertos desequilibrios donde en realidad los historiadores del sur solo son usados como, las historias del sur son usadas como casos para pensar narrativas más universales que preponderantemente se crean desde el norte, ¿no? Y ese era el problema que advertía en ese artículo. Creo que se ha mejorado, pero sigue siendo un problema. En general es muy difícil que esas nuevas historias globales tengan miradas desde el sur, o construyan narrativas. En general el sur termina siendo un caso específico para pensar un proceso más global que siempre es narrado desde el norte. Y creo que ahí hay un problema metodológico
con el cual tenemos que lidiar los historiadores del sur y del norte. Esto no intenta ser un nacionalismo o una defensa del sur académico ultranza, pero creo que es un problema real. Esto me hace acordar, no sé si conoces, un artículo de Sergio Serunikov que se publicó acá en Brasil y que hace exactamente esta discusión de cómo Latinoamérica de alguna manera no se reconoce en las formas dominantes de historia global. Claro. Porque son narrativas que de alguna manera vienen reemplazando el antiguo eurocentrismo por un euroasiocentrismo. Sí, de hecho la historiografía latinoamericana es la que llega más tarde a ese campo de la historia global, y si yo decía en ese artículo, y creo que sigue pasando, si uno ve los journals de historia global, y América Latina tiene un espacio más pequeño, y sí, porque en última instancia también son nuevas narrativas sobre los grandes imperios y sobre las zonas que se construyeron desde el siglo XV, pero América Latina queda un poco desconectada de eso. En algunos campos, ¿no? En otros no tanto. Yo por ejemplo, trabajé, digamos, cuando sigo trabajando, tengo algunas variaciones, pero sigo trabajando dentro del marco de la Guerra Fría. Y el marco de la Guerra Fría, efectivamente, América Latina tiene un papel importante en esa concepción de lo global. Pero sí ocurre que esas narrativas desde el norte como que de alguna forma no miran lo global desde... Digamos, siempre se mira lo global desde un lugar diferente. Y en realidad para pensar lo global estaría bueno que haya narrativas también desde el sur para pensar el asunto. Pero sí, tiene mucho que ver con esa perspectiva de ser el único. Excelente. Bueno, seguimos con este artículo publicado en Estudios Históricos, de alguna manera con una otra cara del mismo problema, ¿no? Porque allá vos problematizás también la preponderancia del concepto de Estado-Nación entre los historiadores del Cono Sur que investigan justamente la Guerra Fría de que hablabas justo. Y estos historiadores a menudo restringen sus investigaciones a los límites territoriales de un solo país. Entonces, este nacionalismo metodológico puede acarrear serias limitaciones en la investigación, ya que ignora las similitudes entre distintos espacios nacionales y las redes de intercambio de personas e ideas que caracterizaron muy fuertemente la región durante este periodo. Al mismo tiempo, es necesario hacer hincapié en las especificidades de las experiencias de cada país durante la Guerra Fría. En este contexto, ¿cómo ves el potencial y los límites de los enfoques nacionales y también de los transfronterizos para analizar el pasado de Latinoamérica? Yo creo que en Latinoamérica todavía es muy fuerte el nacionalismo metodológico, digamos. Y creo que eso, por lo menos para pensar el periodo de la Guerra Fría, obtura o dificulta entender procesos que efectivamente son muy regionales. Porque sí se ha avanzado mucho en la dimensión comparativa del asunto, ¿no? En tratar de pensar, bueno, qué parecido o diferente tiene tal proceso con otro. Comparar Argentina a Brasil, por ejemplo, hay como bastantes trabajos que de diferentes lugares trabajan la dimensión comparativa. Pero me parece que sobre la dimensión transnacional todavía hay mucho trabajo para hacer. Hay veces que se dice, y creo que es cierto, que hay como enfoques transnacionales que tienen un riesgo que es descuidar las especificidades nacionales. Es un riesgo metodológico. Pero creo que en el caso de la Guerra Fría el esfuerzo es necesario porque hay mucha circulación durante el periodo y gran parte de las instituciones culturales, políticas y sociales se construyen en diálogos transnacionales, ¿no? Yo incluso en el artículo ese cito algunas experiencias sobre las cuales se están trabajando, pero creo que se puede trabajar muchísimo más, ¿no?
uno repasa y claramente el tema de las dictaduras militares, todavía hay muchísimo trabajo por hacer en tanto... son experiencias que son muy similares. Son muy similares. Hay diferencias claras, por ejemplo, el caso de Brasil, hablábamos ayer, hay una preocupación por mantener ciertas formas de legalidad, como por ejemplo el tema del Congreso, que eso no ocurre ni en Argentina, ni en Chile, ni en Uruguay. Sin embargo, hay como una confluencia de discursos, de ideologías, de prácticas represivas, que realmente parecen tener una historia aparte bastante larga, una historia que incluso se puede rastrear de los 50 en adelante. Entonces hay como un conjunto de elementos donde lo transnacional es central para entender incluso lo nacional. Hay veces que los historiadores caemos en decir, bueno, ¿por qué esto ocurre? Por la característica, o sea, hacemos un corte transversal y pensamos que lo que está ocurriendo tiene que ver con la característica específica de la cultura nacional, y en realidad entramos a ver que eso ocurre en los otros países a la misma vez. Entonces creo que todavía es necesario una mirada más transnacional sobre múltiples asuntos. Sobre las dictaduras en general lo que han habido son enfoques transnacionales sobre un caso concreto, que es la Operación Cóndor. Pero el Plan Cóndor es un plan concreto, específico, de un momento histórico, pero hay mucho más allá de eso, ¿no? Incluso cuando uno empieza a ver aspectos que no han sido tan estudiados, digamos, por el mainstream de lo que ha trabajado las dictaduras, se encuentran también con similitudes. Por ejemplo, yo he trabajado sobre las políticas, hace años, sobre las políticas culturales de la dictadura uruguaya, el nacionalismo, el folclore, una serie de elementos, y uno empieza a ver que en otros lugares, he trabajado con chilenos, en algunos momentos he encontrado cosas muy similares, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como un potencial, y no solo se vincula a ese actor, el actor militar, en el campo de los técnicos, los cientistas sociales también hay muchísimas instituciones que tienen un papel importante en el encuentro y en el diálogo, y incluso hay como corrientes de pensamiento que se construyen en ese diálogo transnacional. Decía, toda la experiencia del desarrollismo y el dependentismo como corriente intelectual, que es muy importante en ese momento dentro del campo de las izquierdas, pero en los centros políticos también, incluso en los planteles técnicos de gobiernos democráticos y después de algunos sectores en algunas dictaduras, tiene que ver con un diálogo transnacional que se da entre Brasil en un momento y Chile luego, donde está la sede de la CEPAL, donde hay un conjunto de centros de ciencias sociales que son muy influyentes. Entonces, para pensar el pensamiento económico y social, es muy importante esos diálogos transnacionales. Para pensar la actividad de los movimientos de derechos humanos también es muy importante esos diálogos transnacionales, porque resulta bastante obvio si uno lo piensa, que esos movimientos se crean con discursos que son muy similares, con prácticas que son muy similares, con estéticas que son muy similares, y bueno, ¿y por qué es eso? Entonces, reconstruir esas experiencias implica, como decía Tom Bender en un trabajo clásico de la historia transnacional, salir de la nación, seguir a los personajes y seguir las ideas, y eso implica salir de la nación. Y uno ve que efectivamente en el periodo de la Guerra Fría hay una dimensión regional que es muy importante para pensar a muchos sectores políticos, intelectuales y sociales, ¿no? Entonces yo creo que eso aún es necesario para avanzar en un mejor entendimiento de ese periodo. Esto no ocurre con todos los periodos. Yo no soy un dogmático que defienda la historia transnacional como un proyecto que debe... Pero creo que hay momentos históricos donde efectivamente hay una circulación muy importante, y bueno, y cuando hay una circulación muy importante hay que seguir a esos actores. Y en el caso de la Guerra Fría eso es así.
Aldo, me gustaría hablar ahora de tu libro Hacer la Revolución. Este trabajo discute el surgimiento y desarrollo de una red de organizaciones militantes de izquierda durante la Guerra Fría en América Latina. Estas organizaciones participaron en la lucha armada y utilizaron estrategias transnacionales en la búsqueda de transformaciones sociales. Uno de estos grupos fue la guerrilla urbana Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que tiene una característica interesante. Aunque era una organización uruguaya, su nombre hace referencia a Tupac Amaru II, el principal líder de la Gran Rebelión de 1780, que tuvo lugar en el Virreinato del Perú. A partir de este ejemplo, ¿cómo se relacionó la memoria de la colonización ibérica con el contexto de los gobiernos autoritarios en América Latina y en qué medida este pasado compartido facilitó la articulación de los diferentes grupos militantes de las izquierdas latinoamericanas? Es una pregunta interesante y difícil de responder rápidamente, porque una de las cosas que se da en ese proceso es que estas organizaciones armadas vienen de muy diversas tradiciones ideológicas y políticas. No son homogéneas. Algunos vienen del nacionalismo, de formas de nacionalismo cercanos a experiencias populistas en Brasil y en Argentina. Otros, incluso como los tupamaros uruguayos, inicialmente no se definen ideológicamente, se definen como nacionalistas y latinoamericanistas, aunque venían del Partido Socialista en su mayoría. Otros vienen de tradiciones trotskistas, algunos vienen de los partidos comunistas, otros, por ejemplo, como en el caso de ciertos sectores del PRT argentino, venían de... El PRT argentino es una mezcla entre trotskistas y otros que venían del APRA y reivindicaban el indoamericanismo. El MIR chileno tenía también diferentes vertientes en sus inicios y de alguna forma la experiencia de... Bueno, en esas experiencias participan varios brasileros, no llegan a... porque de alguna forma esa experiencia deriva en una coordinación política entre 4 grupos guerrilleros, que uno es de Chile, otro de Argentina, otro es de Bolivia y otro es de Uruguay, y los brasileros de alguna forma cuando llegan y dialogan con estas experiencias, fundamentalmente en Chile, ya sus organizaciones se están desarmando, ¿no? Pero en esos espacios de diálogo una de las vertientes que es muy fuerte y que se va construyendo en ese proceso, digamos, hay como un diálogo entre la política y el mundo intelectual, y es el dependentismo, ¿no? Están muy cercanos a las versiones más radicales del dependentismo. Tal vez los autores, varios de ellos son brasileños, Teodoro Santos, Rui Magro Marini, Vania Bambirra, que tienen un papel central en Chile, y hay como un diálogo intelectual importante entre estos grupos en Chile, y hay un diálogo con esta idea del dependentismo, que el dependentismo es un movimiento sociológico, económico, pero que deriva en una lectura histórica. Deriva en una fuerte lectura histórica sobre el pasado de América Latina y la idea de lo colonial, digamos, la idea de que en realidad los procesos históricos en estos últimos 500 años fueron un intercambio de imperios, y de alguna forma las luchas anticoloniales, por ejemplo la de Tupac Amaru, hay una continuidad entre las luchas contemporáneas contra Estados Unidos y las luchas anticoloniales de Tupac Amaru. Entonces hay una concepción fuerte de reivindicación de las luchas anticoloniales, y el caso de Tupac Amaru es uno entre varios casos. Incluso durante el periodo de Velasco Alvarado también la figura de Tupac Amaru, o sea, Tupac Amaru es reivindicando diferentes lugares de América del Sur. Pero también hay otra, además de este pensamiento dependentista, también hay otra lectura que lleva a una reivindicación de las luchas de independencia en la primera mitad del siglo XIX,
que también es importante para estos grupos. No tanto para los brasileños, porque ahí hay un asunto... En eso Brasil es muy diferente al resto, por la propia historia brasileña. Pero hay una idea de que se está desarrollando una liberación nacional como la que desarrollaron los héroes del ciclo independentista, San Martín, Artigas, Bolívar, etc. ¿no? Y esto es planteado por gran parte de estas organizaciones guerrilleras. Bueno, ahora para cerrar, es una cuestión que parte de tu libro, pero que llega al presente de alguna manera. Los grupos militantes que analizás estaban políticamente vinculados a un contexto más amplio de surgimiento de una nueva izquierda. Estaban insatisfechos con los límites de la acción política de los partidos tradicionales de izquierda y con esto buscaron otras vías y estrategias para alcanzar sus objetivos. Tras haber sobrevivido a una violenta represión política, muchas de estas organizaciones trataron de reinventarse a partir de la coyuntura de redemocratización de las naciones latinoamericanas, adaptándose a un escenario de juego político y electoral. ¿Qué éxito han tenido estos movimientos en dicha transformación, que no es para nada sencilla, ¿no? ¿Y cómo ha repercutido la actuación de resistencia armada en un contexto de la resistencia armada a un contexto dictatorial en las posiciones que estos grupos vienen ocupando dentro del establishment político de sus países? Sí, es una pregunta en términos temporales muy amplia, pero es interesante porque de alguna forma hay una... De algo de esto voy a hablar hoy en el seminario. Hacemos un pequeño spoiler. Ahí va. Porque, por ejemplo, en principio, varias de las lecturas que se tuvieron de esos grupos, hay una lectura muy negativa de estos movimientos armados, en el sentido de que fueron rápidamente destruidos por la represión. Y por otro lado, la represión los usó en el sentido de alguna forma fueron uno de los principales estigmas a través de los cuales la represión, hay una palabra que ahora no me sale, los usa como chivo expiatorio de la represión. Pero es cierto que estos movimientos a fines de los 60 tuvieron un fuerte impacto en ciertos sectores sociales y tuvieron una dimensión movilizadora de muchos sectores, fundamentalmente de sectores jóvenes en los diferentes países. Y efectivamente fueron movimientos que contribuyeron, no son los únicos, porque acá están los viejos debates entre las izquierdas, las viejas y nuevas izquierdas, reformistas o revolucionarios, depende en cada país cómo se articule ese debate, pero lo cierto es que lo que ocurrió en cada uno de estos países fueron movimientos políticos intensos, fuertes, con voluntad de poder, donde estaban todos estos grupos, los viejos, los nuevos, los radicales, los reformistas, estaban todos de alguna forma siendo partícipes de esos procesos. Y estos grupos tuvieron un impacto importante en algunos sectores sociales que ayudaron y dinamizaron la movilización social de algunos sectores, ¿no? Cuando viene la represión, son duramente reprimidos y son usados como uno de los principales chivos expiatorios, en el sentido de que estos grupos desafiaron la autoridad estatal a través de la violencia, y eso claramente era algo que para los militares era inaceptable. Pero luego de la reapertura democrática hay como procesos de resignificación de esa experiencia. Y ese inicial concepto de derrota empieza a ser repensado de alguna manera, porque la discusión social sobre esos asuntos fue cambiando, ¿no? Y estamos hablando de 30 años, es un proceso muy largo y con diferencias nacionales. Pero lo cierto es que para el 2010-2012 nosotros teníamos en Uruguay un presidente que había sido líder Tupamaro, teníamos en Brasil a una presidenta que había sido miembro de una organización armada,
teníamos en Argentina una presidenta que no había tenido ningún vínculo con las organizaciones armadas, pero que reivindicaba la experiencia de los 60. O sea, que algo en esas sociedades había quedado y había sido resignificado de alguna manera en nuevos periodos. Eso no quiere decir que los proyectos de los 60 se cuajaron en el 2010, porque eran los mismos actores, las mismas personas, pero con ideas muy diferentes a aquellas ideas de los 60, ¿no? Porque lo que claramente va a ocurrir entre los 60 y las transiciones democráticas es que lo que sí fue totalmente derrotado es toda idea de cambio radical, de cambio revolucionario. Pero cambio revolucionario no estoy hablando por cambio en el sentido de lucha armada o no lucha armada, sino la idea de que es posible en una sociedad, por cualquier medio, sea pacífico, legal o armado, transformar la estructura social en un corto tiempo. Eso es lo que sí fue. Entonces, luego estos políticos que venían de estas organizaciones armadas se van readecuando a una nueva forma de ver la política, con ciertos valores, con ciertos marcos que vienen de esa experiencia, pero una forma muy diferente de ver la política. Perfecto, profesor Aldo, una vez más, en nombre de todo el equipo de Var Historia, quiero agradecerte tu amabilidad y la disposición para conversar con nosotros, y le invitamos a explorar nuestro canal y a descubrir otras entrevistas realizadas por Var Historia.